Muchas gracias. Muchas gracias por la hospitalidad. Muchas gracias por haber venido. Este, yo quisiera hacer algunas aclaraciones de este trabajo. Este es un trabajo que empezó con un capítulo de mi tesis doctoral que trabajaba sobre arquitectos que habían colaborado con Le Corbusier, y uno de ellos estaba muy involucrado en el diseño del plan de estudios de 1952, que es un plan de estudios que podemos llamar mitológico dentro de la Facultad de Arquitectura de Montevideo, y que ha marcado un antes y un después absolutamente irreconciliable, el pasado y el presente, y además también una brecha de conocimiento, es decir, nadie sabe qué pasó antes de 1952, muy poca gente, o no importa lo que pasó antes de 1952. La cuestión es que todo eso que dio lugar a ese plan del 52 y las investigaciones básicamente sobre dos archivos, uno que estoy investigando hace un tiempo, que es el archivo administrativo de la Facultad de Arquitectura desde 1915, en que se escindió de la Facultad de Ingeniería, hasta 1952, justamente. Es un archivo que iba a ser desechado y que pudimos rescatar, y que estoy trabajando en una investigación particular en mi dedicación total. Y hay otro archivo que entró hace poco, que es el archivo de Conrado Petit-Rucker. Conrado Petit-Rucker era estudiante de arquitectura en el 48, creo, y en el 52 era el gran militante, el gran ideólogo, el gran escritor, el líder, digamos, estudiantil, que en cierta medida impulsó a los estudiantes a reivindicar, entre otras muchas cosas, el plan revolucionario. Ese archivo que Petit había guardado durante toda la dictadura con riesgo de su vida, porque es un archivo maravilloso, son 4 cajas de este tamaño, 6, perdón, o sea, muchísimos documentos históricos, de la universidad, de la facultad, etcétera. Bueno, entró el año pasado, lo estamos mordiendo de a poquito, y algunas cosas aparecen en mi presentación de hoy. Como ustedes pueden ver, la política está en la Facultad de Arquitectura de Montevideo, pero yo juro que no busqué la política, sino que la política saltó de los archivos, saltó de la propia historia. Es decir, hay una cosa que es muy interesante en esta Facultad de Arquitectura de Montevideo, y desde muy temprano, mucho antes de 1952, mucho antes, digamos, de 1945, que es cuando empieza la cosa a cambiar, desde prácticamente, 1928, Gran Premio que además de ese año, otorgado a Teófilo Herrán, un arquitecto que después se fumó, no sé qué pasó con Teófilo Herrán, será una investigación aparte, que obviamente él, comprometido con ciertas ideas políticas, encaja los y martillo en los dibujos de su Gran Premio que obviamente fue discutido, pero que finalmente otorgado, ¿verdad?, por un jurado ampliamente de todos los colores políticos posibles. Pero esa política está prácticamente, incluso desde mucho antes, desde 1908, cuando el presidente de la República, José Valle Ordóñez, manda a contratar un profesor en Francia, que terminó siendo Josep Paul Carré, Messier Carré, para mejorar la arquitectura, y sobre todo para mejorar los edificios públicos de la arquitectura, que debían ser, digamos, simbólicamente y, constructivamente, suponemos, aptos para la nueva
el nuevo momento, digamos, de su política, digamos, vanguardísticamente socialdemócrata. En 1934, esos años durísimos de los años 30, con con el fantasma del fascismo revoloteando por ahí, pero que no era un fantasma, en realidad era una cosa muy corpórea y muy fuerte, porque además en 1933 había habido un golpe de Estado de Gabriel Terra. Gabriel Terra era un señor muy fascista, muy mussoliniano, llamémosle, para acotar un poco la definición. Y curiosamente, en 1934 se decreta una autonomía para la universidad desde el poder del Estado, y para 1937 la Facultad de Arquitectura ya diseña un nuevo plan de estudios, ¿verdad?, que está hecho también de manera tal de apoyar y de reforzar la autonomía de los arquitectos con respecto a los ingenieros. O sea, sobre todo en 1934-37 lo que se discute en el Consejo de la Facultad es la necesidad de que los arquitectos tomen para sí la construcción, tomen para sí la enseñanza de la construcción y que no se deje la construcción a los ingenieros, lo cual es muy interesante. Claro, está todo lleno de corporativismo, de un profesional, etcétera, ¿verdad? Pero la cuestión es que con este impulso se forma un paquete, digamos, una serie de personas, de arquitectos que cuando yo no diría casi sin darse cuenta, pero casi sin que este personaje que está delante de ustedes se dé cuenta, de pronto forman una corporación brutal, metida en la política, metida en los puestos de poder, metida en todos lados. Y eso se da prácticamente al final de los años 30, cuando ya la dictadura de Gabriel Terra pasa, digamos, a ser la dictadura de su cuñado, que era general y era arquitecto, el general arquitecto Valdomir, y que es también un dictador, también es presidente legítimo, ¿verdad? Y a partir de ahí todos los ministros y los intendentes de Montevideo empiezan a ser arquitectos, ¿no? Una lujuria absoluta. Yo digo, voy pasando. La cuestión es que no hay que ser inocente de que esta corporación era una corporación absolutamente clasista, era profesionalista, o sea, buscaba las mejores maneras de que la arquitectura sirviera en ese campo, digamos, de desarrollo capitalista que había empezado Valle, en realidad habían empezado otros antes, pero que había empezado La Torre, otro dictador, que había empezado o había seguido Valle con toda su política socialdemócrata, pero también Terra con toda su política de industrialización. Terra agarra el país después de la crisis del 29, ¿verdad? Con lo cual toda la política de facilitar la construcción, ¿verdad?, que es común en general a todos los países que se arruinan, ¿verdad?, de estimular la construcción de carreteras, la construcción de infraestructura, etcétera, se termina por ser, digamos, como desde el punto de vista capitalista, muy progresista, ¿no? Todo esto que estoy diciendo, obviamente, hay que tomarlo todo con pinzas y relativizarlo, ¿no? Porque este es un señor muy facho, y que gobernaba con una serie de señores también muy conservadores. Pero siguen en la política de las empresas públicas, la fundación de la refinería pública, en definitiva, de petróleo, la refinería de petróleo pública, etcétera, forman parte de toda esta política, y hay muchísimo entusiasmo desde el punto de vista de las corporaciones estas industriales y de arquitectos y de la construcción, digamos, de apoyo a estos lugares, a estas ideologías que los estaban facilitando, digamos, ¿no?
yo me hice unas notas y obviamente estoy pasando las notas olímpicamente. Guillermo Jones Odriozola, un arquitecto moderno, buenísimo, vinculado a Vilamajó, un excelente arquitecto que hizo el Plan de Quito en los años 40. No voy a... En 1938 se va a Europa y compra un libro que yo encontré casualmente de la donación que hizo la familia y que nunca pensó que yo iba a hacer semejante cosa que estoy haciendo ahora, que es una chanchada, que es ver cómo el señor Jones Odriozola en Berlín en 1938 compra este libro, Alemania, Año Olímpico 1936, en español, ¿verdad? Escrito en idioma castellano, cosa de que para que nadie se quede, digamos, inocentemente creyendo de que lo compró sin saber qué compraba, pero que también Montevideo recibía a David Alfaro Siqueiros prácticamente en esos mismos años 30 y en plena dictadura, porque estaban consumiendo Moderne Bauformen y todas las revistas alemanas de aquella época, de los años 20 y 30, se recibía, bueno, no voy a describirlo, pero era muchísima, pero sobre todo Moderne Bauformen, una revista muy popular que traía un poco esta cosa que desde el punto de vista formal parece esquizofrénico, ¿no? de la arquitectura moderna, de la arquitectura más tradicional. Pero fundamentalmente lo que había, bueno, por supuesto, la arquitectura italiana de aquella época, que es como muy obvia las relaciones, digamos, con lo que hace Fresnedo en la Facultad de Arquitectura nuestra, que todo el mundo le encanta por el patio y todo lo demás, y que es una cruza de Piacentini con Frank Lloyd Wright. No, digo, esto hay en todos lados del mundo, pero bueno, nos tocó uno bastante bueno, y que venía de otros lados también, o sea, en la revista esta de la Escuela de Arquitectura di Roma, del 32, que trae un dibujo de estudiante de Mario Ridolfi y otro de otro señor, que la historia se lo habrá llevado, en dos, o sea, una iglesia moderna y un programa moderno hecho en idioma clásico. Bueno, no me quiero ir en esto, pero lo importante es, además, que toda esta gente estaba muy convencida de que la cuestión política era muy importante, que era básica. En 1932, Juan Antonio Escaso, un arquitecto muy influyente, que fue subdirector del Instituto de Teoría con Mauricio Craboto, y aún lo fue durante mucho tiempo más, que ocupó lugares de mucho peso en la intendencia de Montevideo, el arquitecto del Estadio Centenario, para decirlo, escribía en 1932 un artículo que se llamó Urbanismo y Política, por Carlos Lovía, bueno, no importa, donde hace un llamado, que es un llamado muy militante, ¿verdad? Yo le llamé discurso valilla porque es un poco esa cosa un poco facha, ¿no? de mandar a los jóvenes al frente de las luchas por la ciudad, no las luchas militares, sino las luchas por la ciudad y por el gobierno, y hay que meterse en el gobierno, y hay que... O sea, el urbanismo y la ciudad son el gobierno y hay que meterse ahí, ¿no? Ese es un discurso del 32, no es del 52. O sea, tiene 20 años antes, esa cosa de presión sobre la política de unos personajes que ya veían cómo se armaba la cosa, ¿no? En fin, la cosa es, voy a pasar rápidamente a algunos dibujos de estudiantes de aquella época, son fines de la guerra, con lo cual todavía no hay un cambio que se produjo cuando los alemanes perdieron la guerra, que ahí, y los italianos, todo eso, bueno, imagínense, ¿no? Pero todos estos arquitectos, estos son dibujos de José Scheps, el padre de nuestro decano, y el profesor es Octavio de los Campos, arquitecto moderno, si los hay en Uruguay, de los primeros arquitectos modernos, ¿verdad? Que acompañó a Le Corbusier, que, no sé, un personaje. En el taller Vilamajó, otro arquitecto
que yo no diría que es tan claramente moderno, pero bueno, tremendo arquitecto, Justino Serralta, que sería otro de los abanderados del 52, ya como arquitecto, que estaba con Le Corbusier, hace esta cosa, ¿verdad? Gótica, no sé qué, no sé cómo llamarla. Y claro, son ejercicios donde la Plaza San Marcos, bueno, ustedes lo saben, era el modelo urbano por excelencia, y todos los proyectos de esta escala, todos tienen el angulito, todos tienen el torcedito, no sé qué, pero el mismo Serralta, en el mismo taller Vilamajó, haría Schinkel con decoración mudéjar, que era la obsesión de Vilamajó, pero también arquitectura muy, muy moderna, como el que hace Clemó, que sería socio de Vilamajó, o Antonio Cravoto, hijo de Mauricio Cravoto, etc. O el estilo Heimat, que tiene también sus derivaciones en otros arquitectos y en otras cuestiones, pero que está hecha por una señora que aparece ahí, Cristina Andreasen, que era del Partido Comunista y que fue comunista toda su vida hasta que se murió felizmente en los años 90. Bien, en 1945 con la guerra se termina esta cuestión de... Estoy mal de tiempo, ¿no? Cierro. Perdón, es que me entusiasmo y me derivo por donde no debo. En 1945 se produce una cuestión que es la derrota de los franceses, perdón, de los italianos y alemanes, y además también la publicación digamos, el conocimiento, digamos, de lo que realmente era la guerra en los campos, etc. Con lo cual el panorama cambia completamente y aquellos que eran explícitamente fanáticos de Alemania obviamente quedan a un lado y forman parte, digamos, se transforman en objetivos de los renovadores, esto no lo voy a comentar, pero empiezan a aparecer algunos temas como estos de las federaciones obreras, etcétera, hasta que justamente en el año 1945 se produce un cambio político muy fuerte, que aparecen los claustros de cada facultad, que son capaces de decidir los destinos de cada facultad, los destinos, planes de estudio, etc. Ya no era el claustro de la universidad, sino claustros por facultades. Los estudiantes se meten de lleno en esto. Conrado Petit-Rucker era trotskista y había en la Facultad de Arquitectura una enorme influencia de esta agrupación trotskista, ¿verdad?, que era la principal y era la que lideraba, digamos, a los estudiantes. Y finalmente, en 1950 se produce un gran impulso, los estudiantes publican esta revista, de su revista, haciendo defensa sobre la planificación nacional para resolver los problemas. Y bien, 1951, una gran huelga, donde las cuestiones fundamentales son de orden de redireccionar la enseñanza de la arquitectura a través de vectores que son políticos, timones. Debí decir, timón que es político. El timón la ecuación es, señores, tenemos que trabajar para el pueblo, y para trabajar para el pueblo no podemos estar haciendo institutos góticos y cosas de estas, que es una porquería. Hay que ir a ver qué es lo que necesita la gente. Bueno, es un discurso que no necesito relatar demasiado, porque es como muy, muy conocido pero que se impuso. O sea, en este caso se impuso, hubo una huelga en el 51, que además tenía que ver con cuestiones políticas externas, tenía que ver con la política internacional, tenía que ver con un tratado militar con Estados Unidos, tenía que ver con muchísimas cosas que después, si quieren, y que generó unos problemas brutales. Los docentes se querían ir todos porque los estudiantes no querían ir a clase, huelga, hasta que en 1952
después de todas estas luchas que son en la República de la Facultad de Arquitectura. Hay que ver que son luchas internas dentro de la Facultad de Arquitectura, con muy pocas repercusiones por fuera, ni siquiera en la universidad, ¿no? donde muchas veces la Federación de Estudiantes Universitarios se opuso a los de la arquitectura. En fin, más huelgas para imponer el plan de estudios, realmente una conflictividad permanente durante 3 o 4 años alrededor de esta cuestión del plan de estudios. Después, los temas del plan de estudios, obviamente, es la pobreza, los planes de trabajo del Instituto de Urbanismo es ir al campo, ir a resolver los problemas del campo, a estudiarlos, en fin. Hasta que en 1964 hay una pequeña crisis, hay un claustro que discute todo, y el claustro del 64 logra derogar el plan del 52, pero nunca se llevó adelante esa derogación, fue encajonada por el decano de turno y nunca más se supo. En 1973 hubo golpe de Estado, el 27 de junio, hubo una huelga general, los estudiantes ocupamos la facultad, yo estoy acá, ese soy yo. Y en 1974 la Universidad Autónoma fue intervenida por los militares, unos cuantos presos, que después los liberaron, no pasó mayores, y todo terminó. Fin del cuento. Muchísimas gracias. Bueno, algunas reflexiones cortas, me imagino, después podremos tener a lo mejor otra vuelta, pero por un lado, gracias por la invitación, me da un poco de vergüenza entre gente que sabe tanto de historia ponerme a opinar sobre algunas cosas, pero voy a tratar de moverme desde donde sé. Que, por un lado, realmente muy interesante la exposición, las imágenes y la descripción de todo el fenómeno. Y lo que a mí me gustaría rescatar dentro de esta presentación, y que creo que es un problema, un tema permanente en lo que significa la construcción de un plan de estudios o lo que es la vida universitaria, ¿no? Que es la interacción, por un lado, de arquitectura y política, ¿no? Por otro lado, la interacción entre arquitectura como disciplina de enseñanza y profesión, ¿no? Y por otro lado, también la arquitectura e ideología arquitectónica, digamos, ¿no? Estos 3 matrices, digamos, que interactúan todo el tiempo, ¿no? Y donde, según tu descripción, digamos, ¿en qué momento la política entra a pesar más que alguno de los otros, de las otras variables? ¿En qué momento algunas se combinan muchas veces de forma inesperada, ¿no es cierto? O sea, como vos describías esto de que un gobierno autoritario de repente asimila con la arquitectura moderna y a veces se dan situaciones opuestas, ¿no es cierto? Y también este equilibrio entre arquitectura y profesión, o sea, en qué momento pesan más los teóricos y qué momento pesan más los profesionalistas, ¿no? Entonces, me parece que es el entender estos movimientos, ¿no? Es lo que nos da la pauta de cómo a lo largo de la historia estos procesos se van dando, ¿no? Entonces, me parece que desde ese lado la verdad que da para hablar un rato muy, muy largo, y que de alguna forma lo tiro como primer disparador. Después tal vez me gustaría volver a hacer otro comentario después de Ana, que es nuestra experta. Tal vez después me gustaría volver a hacer una reflexión más sobre el hoy, ¿no? Bueno, agradezco la invitación y agradezco los términos con cuál me están calificando, y creo que exageran.
En realidad creo que voy a plantear algunas cuestiones que me suscitaron cuando leí este artículo. Creo que con Uruguay yo me siento que somos hermanos mellizos que nos separamos al nacer y que cuando nos miramos en el espejo nos encontramos países muchas más semejanzas que diferencias. Hay una serie de fenómenos que ocurrieron en tiempos distintos pero concomitantemente. Por ejemplo, ustedes no tuvieron la discusión laico-libre del 58 y la tuvieron en los 90. O sea, hay cosas que no pasaron y cosas que nos pasaron acá que allá no pasaron. Bueno, creo que todo estudio sobre el plan de estudio implica un enfoque que tiene que ver lo externo y lo interno, o sea, el enfoque externista e internista, en el cual los límites se borran. Y creo que este trabajo, en mi caso, pone en evidencia nuestra ignorancia, digo yo y los que me formábamos con mi época, sobre lo poco que sabemos sobre arquitectura latinoamericana y procesos que fueron semejantes, y sobre la historia de los países vecinos. O sea, conocemos la arquitectura brasileña por las revistas internacionales que nos hablaban de arquitectura brasileña, o conocemos lo que ocurre en otras partes del mundo, no directamente en un diálogo, sino por un camino mucho más escindido. Entonces, volviendo al tema de lo que trata este trabajo, hay una frase que decís que se aceptó que los cambios sociales se pueden producir de lo académico, y también tiene una inversión esto. Cómo lo académico está influido por los cambios sociales que aparecen por fuera de lo académico. Entonces, hay una borrosidad en esta relación donde todo es política, ¿sí? No hay un límite entre la política universitaria y la política general. Hay una cosa que me suscitó una serie de intrigas, es la expresión de exposición de motivos. La exposición de motivos que te referís constantemente, me encantaría leerla, ¿sí? Porque la calificás, ¿sí? La calificás reiteradamente como revolucionaria, pero hubiera sido interesante ponerla por ahí alguna frase a pie de página. Es interesante la metodología de ver estos cambios a través de las revistas que aparecen, y creo que hay una circunstancia muy parecida en Argentina, de nuestra arquitectura, de la revista técnica a la revista de arquitectura, la intervención del centro de estudiantes, la separación del centro de estudiantes. Bueno, esto es bastante interesante. Una cosa que es distinta que aparece es la noción de fuerza productiva que tiene la arquitectura. En Argentina, en 1915 se publica un código de ética que es copiado totalmente del Código de Ética Profesional de Francia, que plantea que el arquitecto es un artista y por lo tanto no toca dinero y que no tiene que hacer publicidad de sus actos profesionales porque no está mal visto. Entonces, arquitectura acá se vio de dos maneras: como una carrera que formaba artistas, grandes artistas, y por otro lado, aquellos que, hablamos alguna vez con Damián, que son pobrecitos, desligados a oficinas técnicas del Estado, como algo por fuera. Y nunca se habla de la fuerza productiva. Yo hace poco estuve en un congreso en México donde el debate era negocios. Yo dije, ¿negocios? No, negocios es, el profesional tiene que generar trabajo. O sea, en el mundo que vivimos, donde va a haber una ausencia de trabajo, ¿cuánto trabajo generás? ¿Cuánto trabajo generás a otros? Entonces, este planteo que aparece en los años 30 me parece muy novedoso, que en Argentina no aparece porque aparece desde afuera. En el año 34 hay una editorial de la revista Arquitectura que dice signos de reactivación, como que es algo que viene de afuera y los arquitectos estamos esperando ansiosos. Hay una cosa que no aparece y que me hubiera interesado plantear, es los vínculos que hay los arquitectos a través de los congresos panamericanos. El primer congreso panamericano de arquitectura ocurre en Uruguay en el 20 y hay otro en el 40. Y en Argentina tiene un año del 27. O sea, este foro que aparece de debate es muy interesante. Hay una figura que yo valoro mucho, que es Raúl Fite. Raúl Fite, en el año 24, compara los planes de estudio de una serie de carreras de arquitectura y toma como modelo la carrera de arquitectura de Uruguay. Y es interesante también que Connie Molina, cuando en el año 22 intenta hacer un plan de estudios que no logra, está cortando y pegando la materia de trazado de ciudades y arquitectura paisajística, que sería lo que previo a hablar de urbanismo, que aparece con De la Paolera más tarde.
También es interesante ver otro fenómeno que ocurre acá de manera distinta. La década del 30 para ustedes fue la década de los arquitectos, en Argentina fue la década de los ingenieros. Los arquitectos sufrieron dos ataques. Un ataque, digamos, económico, una facultad, una carrera elitista, y sus promotores estaban escasos de recursos, y el Estado generó una enorme cantidad de dinero para trabajos de ingenieros, o sea, infraestructuras. Hay un salto enorme de la matrícula de ingenieros y hay un estancamiento de la carrera de la arquitectura. Y como aumenta la cantidad de estudiantes de arquitectura y aumenta la cantidad de ingenieros, hay otro, dijimos, frente, batalla interno, que es qué mal que lo pasan los arquitectos dentro de esta facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ¿sí? Que hasta el año 48 iba a implicar una convivencia forzosa y muy difícil entre arquitectos e ingenieros, pero también de doctores en matemática y ciencias naturales. Por eso envidiamos sanamente 1915 Facultad de Arquitectura de Uruguay. También cuando se hace el proyecto para una facultad con un concurso internacional que gana Cronfus, parte del programa había sido copiado del programa del edificio, que no era el edificio definitivo, que era el famoso hotel que tenían la Facultad de Arquitectura de Uruguay, que tenía un montón de gabinetes, aulas que en arquitectura no tenían, y que como ejemplo la sala de modelado quedaba en un subsuelo y era calificada como los alumnos hablamos en 1915, donde la luz eléctrica era escasa, como una cueva de ratones. Bueno, los diálogos que luego fueron silenciados con los países del eje, ¿sí?, también son muy fuertes en Argentina. No tenemos un presidente arquitecto, pero tenemos un presidente ingeniero. Justo era general ingeniero, por ahí también este peso. También hubo muchas visitas a Alemania. Mario Roberto Álvarez publica un par de artículos donde elogia la arquitectura de Alemania, y también hay algunos artículos posteriores donde critican ya la arquitectura alemana y la arquitectura vienesa previa al nazismo, recalcando qué buenas son las viviendas individuales, folclóricas que hacía el nazismo. Bueno, hay otra cuestión que también me genera inquietud, es la palabra revolucionaria. La palabra revolución la podemos tomar en muchos sentidos. Yo la tomo en tu trabajo en sentido kuhniano, ¿sí?, de punto de inflexión, porque en algún punto hablas de paradigma, cambio de paradigma. Entonces hay vos hablas de una ley revolucionaria y una posición de motivo revolucionario que implica una cientificidad de enseñanza y una tecnología de la construcción. Eso aparece en Argentina, decíamos, en el proyecto de FITE del 29 trunco, ¿sí? Hubo intentos, pero era mucho más fuerte la corporación, que hablaba del arquitecto que no se ensuciaba las manos y que era un gran artista. El elitismo prescindente que bien planteás en Buenos Aires no aparece. El elitismo es muy fuerte. Incluso en épocas donde hay una mayor sensibilidad social, por ejemplo, la Corporación de Arquitectos Católicos plantean que son una élite moralmente significativa que tiene que decir cómo hacer arquitectura. Hay otras cuestiones que cuando hablamos del tema estudiantado, que vos planteás del año 34, en el año 22 en Buenos Aires hay una nota de los alumnos que aparece en la revista de arquitectura planteando un mayor compromiso social. Como la revista de arquitectura era una revista que tenía ciertas fluctuaciones en ese momento para publicarse, yo encuentro en ese momento una relación con la Semana Trágica, ¿sí?, y la Patagonia Rebelde, pero también con la fuerza del reformismo que estaba creciendo, y dentro del reformismo los sectores más ligados al latinoamericanismo, que también estaban muy influenciados por la cuestión estilística, el tema del neocolonial. Entonces había mucho diálogo estilístico, quizá no político, con el aprismo, con Mariátegui y con el grupo Insurrex. O sea, esto lo expresan por fuera de la arquitectura, por ejemplo, lo sostiene algunos personajes, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Exactas, así que era muy fuerte la militancia de izquierda en la facultad. Otros fenómenos que aparecen también es el impacto que cae cuando caen los países del eje, ¿sí? En el año 43 en Argentina hay una solicitada
que se llama Democracia Efectiva y Solidaridad Académica, que plantean desalinearse con respecto al eje, y termina con 825 profesores renunciados y 423 expulsados, entre los cuales está, por ejemplo, Bernardo Husay. Y en el 45 también hay una huelga, ¿sí?, que también tiene que ver con, en agosto del 45, con el festejo de la caída, de terminación de la Guerra Mundial y caída del eje. Y es interesante ver esta esquizofrenia que decís en algún momento, vos la mencionás con ese término, de profesores que son conservadores en lo político y modernos en lo estilístico, profesores que son modernos en lo estilístico pero conservadores en la enseñanza, profesores que en su práctica profesional son modernos pero en su enseñanza siguen enseñando lo académico, que aparece también muy fuerte. Y para ir terminando, vamos a ir, el taller vertical. Es cierto que es un invento uruguayo, pero en Argentina existía en los hechos. Cuando en el año 29 muere René Carmán, durante 10 años queda como profesor titular, muere René Villominotte, en el 29 muere René Villominotte, queda René Carmán hasta el año 46 como profesor, ¿sí?, de todos los talleres. Es cierto que él delega a sus adjuntos como Raúl Álvarez, parte de su cátedra, pero él sigue manejando todos los hilos. Y otra cuestión que por ahí parece que tendríamos que plantear, vos mencionás ahí muy tácitamente lo moderno, Le Corbusier, que cuando viene a Buenos Aires tiene un discurso estilístico, pero cuando va a Uruguay 2 días tiene un discurso más combativo. O sea, en Uruguay entendió que el clima daba para otro tipo de cosas. Y de hecho, la mirada que tiene sobre Uruguay es mucho más positiva y benigna, ¿sí?, que la que tiene sobre Buenos Aires. A pesar de que acá estuvo más tiempo, le pagaron más conferencias, le pagaron más plata, etcétera, etcétera. Y para ir terminando, ustedes también crearon antes el Instituto de Urbanismo, ¿sí? Instituto de Urbanismo va a ser también en Buenos Aires el Instituto Político, o sea, donde se discuten los planes. Y los planes en un contexto que tiene que ver donde la planificación, en los planes quinquenales, atraviesan constantemente lo espacial. Y vos estás concluyendo el trabajo hablando modernos por fin, definitivamente. Bueno, Latour dice que nunca fuimos modernos. ¿Qué significó ser modernos? Y vos hablas de un componente político totalmente didáctico y el estético subyacente. Yo creo que el estético era la forma de manifestar, de hablar de lo político y de hablar de lo didáctico, ¿sí? La revolución estética era una revolución muy importante. Yo planteo mi tesis doctoral, y lo menciono para mi tesis de maestría, que seguían, y vos también lo señalás, que había proyectos modernos, pero que seguían con la conmoción clásica, y lo que costó, por ejemplo, abandonar la simetría especular, ¿sí? No era simplemente una cuestión estilística, era romper una didáctica. Rafael Iglesias menciona que había profesores que trazaban en el pizarrón el eje de simetría y decía al alumno: desarrolló tu proyecto. Era imposible alejarse del eje de simetría. Entonces, lo estilístico estaba ligado de lo didáctico y lo político. Porque hablar de asimetría es una cuestión política. ¿Sí? Hablar que las relaciones no son simétricas, o sea, no es simplemente una cuestión estilística. Entonces, por eso hay cuestiones subyacentes, ¿sí?, que vos decís generación de contradicciones, y yo lo llamaría conflictos cognitivos, que tienen que ver con todo aprendizaje, y este tema de estos dispositivos didácticos que en el fondo encierran dispositivos ideológicos, y que cuando uno, esto también lo decía en su momento en la década del 80, Livingston, que nos sale el lápiz gordo autoritario, entonces siempre atrás de un proyecto estilístico hay un proyecto político. Y el tema es interesante ver esta revolución. Las revoluciones, las plantea Kuhn, son cambios no acumulativos, ¿sí?, que implican reemplazos de un paradigma por otro. Pero también aparece tácitamente, y esto lo está señalando, cómo estos cambios no acumulativos son acompañados de cambios graduales que están minimizados, ¿sí? En Argentina se habla de
yo mismo lo reconozco, el gran cambio que hay en el año 56, pero hay un montón de síntomas que aparecen décadas antes que van a permitir que la eclosión se desarrolle en el 56. O sea, creo que hay un diálogo que tenemos que establecer, no hacer contacto, sino empezar a aprendernos de nosotros, envidiarnos sanamente y reconocer estos flujos de comunicación y cómo las ideas han circulado, ¿sí? Los congresos panamericanos para mí eran importantísimos, ¿sí? En aquel momento, entre nuestros dos países vecinos. Muchas gracias. Sí. Breve, pero y que de alguna forma entiendo que complementa lo de Ana, que hizo una descripción fantástica. Yo creo que con todo eso es muy interesante estos procesos que se van dando como cruzados, pero que va pasando. Yo había tomado algunos apuntes como, no sé, el tema de la autonomía que aparece en el 34, los claustros en el 45 y cuándo va apareciendo en cada uno nuestra reforma universitaria en el 18, bueno, ¿no? Cómo se van cruzando esos procesos y cómo se van complementando, cómo son, cuál es la relación, no sé, de este plan de estudios con el del 73, digamos, ¿no? Pero lo que a mí me parecía interesante también agregar y reforzando esto es que, en definitiva, el plan de estudio, yo siempre me gusta describirlo como una suerte de campo de batalla también, ¿no? Donde es un campo de negociaciones, donde termina siendo una letra escrita que dura una cantidad de años para transformarse nuevamente y que de alguna forma es el fruto de esas pulsiones de las que hablaba y de las que describía Ana, y esto que yo decía al principio, ¿no? Que me parecía lindo sintetizarlo de esa forma. Pero eso es una parte, ¿no? Porque una cosa es también la letra escrita y el otro factor no menor son los profesores, ¿no? Que son componente fundamental en esa batalla, pero que después que esos profesores se van, el campo queda, y ahí a mí siempre me gusta describir en nuestro plan de estudios de la carrera de arquitectura vigente, que es el mismo de hace 30 años, es el plan 85, y como que hay palabras o textos que están ahí escritos que hoy significan una cosa totalmente distinta, ¿no? Renglón 2 de la asignatura Arquitectura 2, Arquitectura y Ciudad, ¿no? Cuando eso se planteó significaba que había que hacer una casita, un edificio entre medianeras, ¿no? Hoy, y todas las cátedras lo toman en un sentido mucho más amplio, ¿no es cierto?, en lo que significa la reflexión urbana de un edificio puesto en ese lugar, ¿no? Entonces, me parece que es bien importante, y que también en la descripción tuya, que se cruzaban todas estas situaciones de lo que se enseña y quiénes eran los personajes, ¿no es cierto?, que después son los nuevos formadores, ¿no? Pero me parece bien importante el entender esto también como todos los componentes que actúan, ¿no es cierto?, en este campo de batalla. Y desde ese lado, para terminar en nuestra actualidad, a mí me parece como muy interesante el camino, ¿no?, de nuestro plan 85, que decíamos es el que está vigente, y de lo que significó el retorno a la democracia y la reconstrucción de la facultad desde esa época a esta parte, ¿no? Donde en ese momento refundante, podríamos decir, volvieron a la facultad gente de las más diversas ideologías políticas, que también muchas veces en estas situaciones es que en la universidad hay unos que están adentro y otros que están afuera, ¿no? Y me parece que lo interesante en nuestro caso es que desde entonces a esta parte están todos adentro, ¿no? Y que a partir de ese momento fundante después empieza. Yo tenía algún dibujito hecho en alguna época donde tengo como la suerte de
de árbol genealógico de las cátedras, ¿no? Donde aquellas cátedras donde había, digo cualquier cosa, un peronista posmoderno y un radical moderno línea dura, después dos alumnos que fueron de allí, después docentes, se ganan un concurso, se mezclan, ¿no? Y aparece otra cosa nueva, ¿no? Y que eso es nuestra facultad de hoy, ¿no? Entonces me parece que desde ese lado es como bien importante el entender todos los elementos que juegan, ¿no? y el resultado que termina dando, ¿no? Entonces me parece que con eso quería cerrar. Muchas gracias. No, un comentario muy breve, muy interesante el trabajo. Siempre nos sorprenden, por lo menos yo me sorprendo cuando vienen trabajos de Montevideo, tienen unos archivos que son realmente jugosos, y supongo que además les saben sacar el jugo de esos archivos. Acá aparecieron cosas realmente muy interesantes. Si entendí bien, es una investigación que no empezó hace mucho. Digamos que la tengo que empezar a terminar. Ok. Como no soy especialista en el tema específico del trabajo, sí un par de cosas que me parecía interesante señalar respecto de el volcado y la organización de los resultados de investigación. Vos presentás un texto que está planteado como respecto de alrededor de 3 ejes por fuente, ¿no? Digamos, la fuente de la revista de la facultad, la revista de los estudiantes, la revista de, ¿cómo se llama?, la de los profesionales. Cuando en realidad, digamos, si pudiera sugerir algo, sería meter eso o convertirlo en una exposición por periodización y por problemática o línea de análisis. Porque aparecen, digamos, las distintas fuentes las estás trabajando como sincrónicas, pero uno lo que va viendo, y también aparece en el trabajo, es que va yendo hacia el 52, ¿no? Entonces, y parecería haber una periodización subyacente bastante interesante para explotar. Y estas cosas que mencionaste en la exposición oral, y que también de alguna manera tocaron los dos comentaristas, que es la problemática de la política, la problemática de la estilística, la problemática de la didáctica, también son como ejes que por ahí sirven para intencionar más la presentación de los resultados. O, dicho de otra manera, los resultados son absolutamente interesantes para reflexionar sobre esas cuestiones. O sea, hay una historia de cómo se llega al plan del 52, que es la pregunta central de base que vos planteas en el trabajo, pero a partir de que empezás la investigación aparecen una cantidad de cosas que para un trabajo más amplio me parece que estaría bueno plantear esas problemáticas y esa periodización. Y también coincido con que, claro, como nosotros no somos de Montevideo y no estamos adentro de las problemáticas, uno todo el tiempo dice, ¿y cómo se relacionaban con los de afuera? Con lo cual creo que es una mirada que podemos tener desde afuera y que nos intriga y que por ahí sería interesante, justamente en el archivo que vos decís, no me acuerdo cómo se llamaba, ver qué rastros hay de correspondencia o... Claro, bueno, ahí tenemos para otro par de años más. Nada más. En una parte del trabajo vos mencionás esta exposición de motivos del plan del 52, ¿no? Que un poco está, me parece, en línea de cosas que decía también Ana, de cómo en realidad, y también Guillermo, ¿no?, los cruces entre posiciones políticas,
enfoques didácticos, maneras de hacer arquitectura, la producción en sí, ¿no? Porque me parecía muy interesante esto que marcás, que esto de la manera de entender esto que denominamos realidad, ¿no? Diría Latour, en el sentido de si, digamos, el peso que tenía desde el punto de vista ético, la consideración social, ¿no? De la problemática del país, de las circunstancias digamos, de cuidado, de lo que se proyectaba en función de la sociedad y del bien social, en relación a lo que era el ejercicio profesional de los que podrían ser los antiguos, los que venían de una tradición más tradicional dentro de lo proyectual o dentro de la forma de proyectar y de enseñar la arquitectura. Un poco más me lo marcás más que nada en la publicación Arquitectura, ¿no? Esta idea de cómo, digamos, leo lo que vos escribiste, la arquitectura no era un ejercicio diletante, sino una herramienta para sacar provecho de la realidad. Bueno, como que me pareció muy interesante esta diferenciación entre facetas de la manera de interpretar la realidad, o desde un punto de vista ético, o me parece que acá apunta más a lo que tiene que ver al ejercicio profesional, ¿no? Y a la tarea un poco en tónica de lo que decía Ana, de lo productivo. Y en realidad es una pregunta que es una pregunta abierta a raíz de un comentario que hizo Ana, que es sobre la importancia de los talleres verticales a la hora, digamos, de la reforma de los planes de estudio de arquitectura y luego de la creación de las carreras de diseño, que copian también el modelo de los talleres verticales. Y ahí es también una discusión, porque yo recuerdo cuando me tocó hacer las entrevistas para mi tesis, que actores de distintas pertenencias y de distintas carreras, estoy pensando particularmente en Carlos Méndez Mosquera y en Roberto Doberti, señalaron en su momento la importancia de los talleres verticales y la incorporación en el año 52, que había sido la gran revolución didáctica de la facultad. No solo porque permitían tener distintas visiones del hecho arquitectónico, sino porque también cambiaban la tipología de trabajo. Y eso, habida cuenta luego en los años 80 de la creación del CDC, dio una elasticidad a los talleres que en el otro modelo didáctico hubiera sido absolutamente inflexible y hubiera colapsado. Entonces, no solo, digamos, cómo se van sumando acontecimientos sociales, políticos, el ingreso de nuevas generaciones de primeros universitarios en el país, perdón por las referencias, pero pensando concretamente en nuestro caso, sino cómo sobre capas sedimentadas de modelos anteriores se van reformulando sistemas novedosos que encontraron forma quizá 30 años después. Entonces me parece que el trabajo que nos debemos nosotros como historiadores de la arquitectura y de los diseños es ver de qué manera equilibramos la fuente, o sea, los acontecimientos que tenemos con cómo resuenan en las fuentes, porque son los actores de esos procesos. Si hubo antecedentes de los talleres verticales es muy importante, pero también es muy importante que los actores que luego los impulsaron reconocieran en Uruguay ese antecedente inmediato, porque es como que, si no es como que... Y ahí es un trabajo muy complejo nuestro de interpretación. Lo cierto es que han tenido una fecundidad enorme y también dieron gran parte, para mí, de las características de la enseñanza proyectual que efectivamente comparten, digamos, Argentina y Uruguay, claramente. Una cosa, la primera, que Ana, que es obviamente más seria que yo, marcó, y digo, a veces hago un uso ambiguo del lenguaje, es un defecto mío, porque escribo muy deprisa, muy apurado, y a veces las palabras no me cuido de aclarar de qué estoy hablando. O sea, la palabra revolucionario, que efectivamente tiene una discusión atrás, yo la uso de una manera la uso de una manera política. O sea, y me disculpo por no ser, digamos, pero cuando yo digo revolucionario estoy pensando
en aquellos que en cierta medida estaban pensando en la revolución social. No estoy pensando en el vocablo revolucionario, sino que le estoy adjudicando un hablante, ¿no? Un personaje que está hablando, y a él y quizás debía aclararlo, no lo sé, en algún momento voy a tener que hacerlo, tomarme la vida un poco más en serio y aclarar algunas cuestiones. Eso es lo primero que pasa para muchas cosas. Lo otro que surge de las primeras cosas que dijo Ana, que cómo es que nosotros no sabemos de lo que sucede en otros lugares, es que tampoco nosotros sabemos. Es decir, no es que no sepamos porque no leamos los libros uruguayos, es que en Uruguay no hay ningún libro, no hay ninguna publicación, ningún artículo que analice todas estas cuestiones. Hay leyendas, juro que son leyendas urbanas, ¿no? O urbanísticas, vas a saber que... y como una especie de tradición oral, y cosas que se han escrito sin demasiada... Digo, yo en mi tesis sobre los lecorbusianos uruguayos, digo, combatí esa idea de que Le Corbusier había llegado a Uruguay para revolucionar la arquitectura uruguaya, ¿no? O sea, estaba como obsesionado por destruir esa idea y creo que yo me quedé contento, pero el resto sigue pensando que Le Corbusier llegó a Uruguay para revolucionar la arquitectura uruguaya. Cuando en realidad el problema es que en 1952 se produjo un vacío de conocimiento sobre lo anterior. Es decir, hubo una especie como de censura histórica. Y esa censura histórica implicó que nosotros no sabemos nada de cómo se enseñaba la arquitectura antes, sino que todos los historiadores de la arquitectura uruguaya se han centrado, por eso a mí me irrita mucho, y creo que estoy excesivamente irritado, acerca de la cuestión estilística que tú marcaste muy bien y que me parece que debería reconsiderar. Es decir, Arana y compañía han centrado mucho el problema en quién es moderno y quién no es moderno. Si eso no es aparentemente moderno, cuando en realidad la problemática para mí es si en el lugar donde estás trabajando estás utilizando las herramientas que te está dando el mundo para actuar de una manera moderna. Y ahí es donde empieza a ver el tema, por ejemplo, de la simetría y la no simetría que dijiste al final. Estoy como yendo para acá y para allá. Porque tú decías, la cuestión de la simetría es fundamental. Y yo me acuerdo que los trabajos de antes del 52 ya eran modernos, porque ya eran asimétricos, muchísimos de ellos, algunos hemos visto ahí, ¿no? Ya eran asimétricos. Digo, esto que estoy diciendo es una bestialidad que vos no dijiste y que yo tampoco, pero bueno, nos estamos entendiendo. Ya había yo en algún punto, esto lo he escrito algunas veces, y a veces saco cosas, como todo el mundo sabe, y pongo otras, pero la existencia de proyectos de apariencia clásica, pero planta moderna, asimétrica, es muy habitual en la profesión además, ¿no? Por ejemplo, la resolución de hospitales, clínicas, etcétera, que muchas veces se hace, yo tengo un ejemplo que muestro que no lo traje hoy, se hace con plantas modernas, pero que se revisten de un vestido que es muy académico. ¿Ese aparato es moderno o es académico? ¿No? Digo, es una discusión que es importante dilucidarla en algún momento, pero que no era el eje del asunto. Lo otro que ha salido mucho también es el tema del taller vertical. Por favor, no crean ustedes que yo vengo acá a reivindicar la vanguardia en el taller vertical y nada que se le parezca, por favor. Pero sí, a mí en realidad lo que me interesaba más es la discusión de cómo funciona el taller vertical justamente desde el punto de vista productivo. Por eso yo digo en algún momento, el taller vertical es una cosa como medieval. ¿Cómo se les ocurre de que se puede con un taller vertical hacer algo moderno? No se puede. O sea,
disculpen, ¿no? Esto es un poquito básico, ¿no? Y de repente no está muy de moda, pero esto es como reproducir una logia medieval, ¿no? Piramidal, etcétera, que es lo que es el taller vertical, o lo era hasta hace poco, porque ahora la masividad la ha destruido completamente. El taller vertical ya son como pequeñas facultades, al menos en Montevideo, son como pequeñas facultades donde los profesores se hacen cargo de una manera muy autónoma de su curso. Con lo cual tenemos 9 facultades de arquitectura, ¿no? Que además es un cuerpo tremendamente poderoso y muy, yo creo que habría que revisarlo, cosa que es más utópica que, en fin, que la revolución social. Y tengo acá anotado urbanismo y política, no sé por qué, porque ya me perdí, pero es obvio de que toda esta gente, los Craboto, que era amigo de la Paulera, y se escribían y hay mucha correspondencia al respecto y tenía como mucha relación. Craboto es un tipo muy internacional, tiene relaciones con arquitectos en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en fin, lleva a José Lía Uruguay, que fue su profesor, lleva a Marcel Poet, en fin, tipo que realmente se sabía mover, ¿no? Y muy cauteloso con respecto a lo que es moderno y no es moderno, ¿no? Y lo que es arquitectura. Sí, era un poco conservador y le gustaban las pequeñas aldeas en el territorio, como esa ideología facha está como un poco en esa ideología antiurbana, digamos, se difuminó mucho, se me van las palabras. Bueno, se puso muy de moda. Y me fui. Yo, en realidad, a ver, me había quedado con el tema de lo estilístico y querían, disculpen que vuelva para atrás, a contar una anécdota. Con Raúl Petit Rucker, que es el señor que aparecía en la caricatura y que fue, digamos, un líder político en la facultad, fue mi mentor, o sea, fue una persona a la cual yo quiero muchísimo, ya falleció en el 2004, pero que me apoyó muchísimo a mí personalmente, y es una cosa que me afecta mucho. Pero yo recuerdo hablar con él, ¿no? Y decir que en el campo profesional, ¿no? de que un proyecto había que romperle la simetría en la fachada, ¿no? Y él, en sus proyectos personales, un edificio que tenía un apartamento de dormitorio de un lado, un apartamento de dormitorio, en la fachada destruir la simetría a propósito, por más que el edificio era simétrico, se viera por donde se viera, ¿no? Se mirara por donde se mirara, era simétrico. Esa obsesión por la simetría, de romper con la simetría, porque la simetría es reaccionaria, ¿no? Y además, y cuando digo reaccionaria, estoy hablando desde el punto de vista moral, ¿no? Es bien interesante, podríamos hablar 1500 veces, en 1500 horas sobre esto. Cuestión ética que tiene que ver con esto, cuestión moral que tiene que ver con esto, es divertido, no sé si divertido, pero en 1945, cuando se empieza a discutir el plan de estudios, la cuestión ética está arriba de la mesa, en las actas, no está acá, pero va a estar. La cuestión ética está. Y la cuestión ética se expresa de una manera insólita, por ejemplo, en el limitacionismo al ingreso de estudiantes. O sea, está dentro de las cuestiones éticas a considerar, o la posición política de los docentes. Temazo, ¿no? Tremendo tema. Que va obviamente mucho más allá de esta cuestión de la simetría o la apariencia moderna de las cosas. Y lo que decía Graciela, la cuestión de las fuentes. Estoy en ese momento, justamente en ese momento. Digo, esto ya es, lo de las revistas ya tengo que empezar, y ya estoy, juro que ya estoy introduciendo, y este seminario me ha servido mucho para eso. Otros elementos que tienen que ver con la periodización, sobre todo que tiene que ver más con algo que
que yo no había considerado hasta ahora, que es justamente un análisis más detallado de los planes anteriores y sobre todo el proceso en quiénes son los que impulsan los planes anteriores. Por ejemplo, el plan del 37 lo impulsan los profesionales, o sea, el claustro está formado por estudiantes, docentes y profesionales. No sé si ustedes funcionan así ahora, nosotros seguimos funcionando así. Y el plan del 37 está impulsado por profesionales que quieren la construcción y la cuestión técnica por delante de todo. Y es el plan del 37 donde empieza a haber, digamos, la cuestión del instituto de la construcción, donde todo eso se impulsa. En 1952 los profesionales desaparecen. Cuando se discute esta cuestión ética son los estudiantes los que llevan adelante toda la iniciativa. Plan de motivos, podríamos fotocopiarlo esto o escanearlo, se los puedo mandar escaneados, si no se los quiero dejar porque no es mío este. En realidad no tiene ningún sello. Pero bueno, sí, porque era de un archivo. Donación, ¿pueden poner donación de Jorge Luna? Al instituto. Dice la exposición de motivos, para una arquitectura nueva, una nueva enseñanza. Los procedimientos de las academias conducentes a una arquitectura puramente formalista deben considerarse caducos. La honda raíz, esta es una frase que Petice se oía de memoria y que repetía semana sí, semana no. La honda raíz social de la arquitectura exige que la enseñanza se oriente a proporcionar al profesional un serio dominio de su técnica, una certera concepción de su arte y una desarrollada capacidad creadora. Pero sobre todo, ineludiblemente, el más profundo conocimiento del medio y sus problemas y una conciencia clara de los objetivos hacia los cuales debe tender la sociedad. Eso es eso es lo revolucionario, digamos, del coso. O sea, está bien, el arte está bien, la técnica está bien, pero sobre todo conciencia del medio, ¿no? Etcétera. Por eso hay que ir al campo, etcétera, ¿no? Y lo interesante, ¿cómo termina esta exposición de motivos? Dice, todas las directivas esbozadas en esta exposición de motivos y el articulado del plan conducen a la creación de una enseñanza éticamente estructurada que llevará, atenti, por gravitación natural, a una acción profesional universitaria de más serio contenido ético y social. Ese es el plan. O sea, no es el plan, es la exposición de motivos, porque después el plan es horrible. Es decir, está construido con la cosa de Atenas y con la carta de Atenas y el Siam y sí, qué sé yo qué, ¿no? Me recordar el manifiesto de Meyer, me parece que ahí tendría que mirarlo, pero... Pilar, te llaman. No podemos hacer No, yo no sé cuánto queda de la hora y media que teníamos. A las 2 tenemos que dar por terminado. Después A las 2. informar lo que quieras. No, Cuando vos termines, ahí. No sé si que me quedó algo en el tintero, sinceramente. Solo que me gustaría, de repente con Ana, después tenemos... Ustedes disculpen, pero dijo cosas muy interesantes. Y bueno, podemos mantenernos en contacto para una mayor intercambio, y creo que hay muchas cosas. La arquitectura uruguaya durante la época de Craboto fue muy influyente, eso lo sabemos, porque además Craboto alardea de esto continuamente, ¿no? O sea, exposiciones en Brasil, y aún después, ¿no? O sea, es la presencia, por ejemplo, en Tucumán, de un Luis Basil que monta el Instituto de Urbanismo en los años 60. Hay alguien de Tucumán acá que pueda desmentirme, ¿no? Pero sabemos que, o sea, en Tucumán, por ejemplo,
editaban los boletines del Instituto de Urbanismo, que eran exactamente iguales a los boletines que en el 51 empezaron a editarse en Uruguay, en el Instituto de Urbanismo, unos boletines finitos y largos así, de plegados, ¿no? Y eso era por la presencia de un colaborador de Gómez Gabazo, de las relaciones con Brasil, pero eso parece que fue una cosa que duró hasta que duró, ¿no? Duró básicamente hasta la crisis de los 60, en la cual los arquitectos empezaron a emigrar, y entonces tenemos arquitectos como Gallardo en Venezuela o en Paraguay montando planes de estudio a imagen y semejanza del plan del 52. Tenemos a Héctor Iglesias Chávez, el Pepe Iglesias, en Zulia, Venezuela, armando una facultad de arquitectura de Zulia a imagen y semejanza con plan incluido y talleres verticales incluidos en Zulia. O sea, uno habla con los arquitectos de Zulia y tienen un busto, un busto, imagino yo, del Pepe Iglesias en la entrada de la facultad. Y bueno, y esas cosas ya sabemos cómo terminó, dictadura, posmodernismo, etcétera. Bueno, muchas gracias. Terminamos la parte formal y grabación. Muchísimas gracias a todos.